Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Al mirar a través del prisma del tiempo, me di cuenta de que había sido un perdedor toda mi vida. A pesar de tener excelentes resultados en el trabajo y una hermosa esposa fiel, todo se derrumbó en un instante. Muchos factores influyeron en este colapso, y quizás hubiera permanecido desafortunado si, en uno de mis días más terribles, no hubiera visto a mi esposa engañándome en un coche en el bosque. Me gustaba mirarla. Nunca pensé que un día me enfrentaría a un problema que no sabría cómo resolver. Mi vida, he tenido mucha suerte. Crecí en una familia de ingresos medios, y gracias a eso, pude recibir una buena educación. Mientras mis compañeros se divertían, yo me senté detrás de los manuales, comprendiendo siempre que quería una vida decente y próspera. Porque, se dice que el dinero llega a quienes trabajan. No era un hombre guapo, con un exceso de peso que se convirtió en el blanco de muchas burlas. Incluso los profesores universitarios comentaron sobre mi peso, pero no me importaba. Tenía una voluntad de hierro y siempre podía responder con algo ingenioso. Russell, por favor, haz deporte. Pronto no pasarás a través del marco de la puerta, decía mi profesora, la señora Spencer, y toda la clase estallaba en risas. Pero durante una de las lecciones, fue mi turno de reír cuando la señora Spencer bebió una taza de té en la que yo y 5 de mis compañeros de clase habíamos escupido. Incidentes similares marcaron mi vida, desde la escuela primaria hasta la universidad. Después de terminar la universidad, esperaba no volver a enfrentarme al acoso, porque era la vida adulta y la gente debería ser más razonable. Desafortunadamente, mi predicción no se cumplió. Casi de inmediato encontré un empleo en un departamento comercial. En 2 años, logré acceder al puesto de director de departamento, ganando mucho dinero. Era bueno en ventas y, honestamente, lo necesitaba porque tenía una necesidad urgente de dinero. Algunos colegas me envidiaban y no comprendían por qué sobresalía en las ventas. Esta envidia generó un resentimiento evidente de su parte. Dejaron de invitarme a almorzar, y durante el trabajo, se permitían bromas ofensivas hacia mí. Pero, en ese momento, me importaba poco. Entendía que era o una buena relación con el equipo, o dinero. Mi vida cambió radicalmente cuando un día, sentí el agua de colonia de mi jefe en mi esposa. Fue el periodo más terrible de mi vida. Angela, mi belleza, era el rayo de luz en mi vida. Nos conocimos mientras aún estaba en la universidad, un encuentro espontáneo en la calle que se transformó en un verdadero romance. Ella encontraba divertida mi sobrepeso, diciendo siempre que era muy lindo. Angela trabajaba como secretaria en una empresa de venta de bienes raíces. Nuestro presupuesto familiar cubría todas las necesidades básicas y invertíamos el dinero restante en nuestros deseos. Hablábamos a menudo de niños. Cariño, ¿cómo te gustaría nombrar a un niño? Oh, no lo sé, pero definitivamente nombraría a una niña Elizabeth. ¿Qué opinas de eso? Me gusta. Estas conversaciones sobre los hijos y nuestro futuro ocurrían frecuentemente. Así que trabajé duro para asegurarme de que nuestros hijos no faltarían a nada. A causa de mi ascenso, empecé a pasar más tiempo en el trabajo, supervisando a 8 empleados. Me trataban a todos de manera irrespetuosa. Sabía que durante los descansos, discutían y hablaban de qué idiota era. Podía sentir su desprecio hacia mí. Mira, el cerdo gordo está llegando, decían, pensando que no oía. Lo ignoraba en silencio, manteniendo mi profesionalismo. Más tarde, me di cuenta de que debería haber sido más estricto con ellos, pero nadie me había enseñado eso. Cuando intentaba reprender a alguien en serio, recibía burlas estúpidas a cambio. Los empleados eran desleales y el servicio comercial no alcanzaba los resultados deseados. Mi jefe me degradó, diciendo, no estabas listo para este puesto, así que sé un trabajador ordinario. Después de una pausa de 3 segundos, añadió, y por favor, adelgaza un poco. Bajo su risa desagradable, salí de su oficina. Debido a mi degradación, mis ingresos disminuyeron y mi esposa Angela comenzó a reprochármelo.
¿Por qué, Russell, no pudiste mantener un puesto de dirección ni siquiera 3 meses? Y te han degradado. Me sentía incómodo conmigo mismo, pero no podía hacer nada. Comencé a trabajar aún más duro para contribuir, de alguna manera, a nuestra situación financiera actual. Empecé a llegar tarde a casa y prácticamente dejé de ver a mi esposa. Apenas la veía por la noche, cuando ya dormía. En un momento dado, no pude más y pedí un día libre para recuperar fuerzas. Angela trabajaba ese día, así que pasé toda la jornada en casa en el sofá, sin darme cuenta de cuánto tiempo pasaba. Preparé la cena para Angela, teniendo todo listo para su llegada. Pero Angela nunca llegó. Regresó a casa solo 2 horas después. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Sucedió algo? No, todo está bien. Solo estaba ocupada y realmente quiero dormir, respondió. Ayudé a Angela a desnudarse y le quité la chaqueta. Al principio, no podía creerlo. Al olfatear su chaqueta, detecté el olor del agua de colonia de mi jefe. No confundiría ese olor con nada más. El señor Turner usa un perfume caro y cada vez que estaba en su oficina, podía sentirlo. Mis ojos se contraían. No le di mucha importancia, pensando que era solo mi imaginación. Angela se fue inmediatamente a la ducha y después no tocó la cena que le había preparado, sino que fue directamente a la cama. Fui hacia ella esperando intimidad, pero no solo fracasé, sino que Angela también me rechazó. Russell, en serio, no quiero nada. He tenido un día difícil. Me retrocedí, me acosté a su lado y me quedé dormido. Pasaron 3 semanas y comencé a notar cada vez más rarezas en nuestro matrimonio. Angela rechazó la intimidad y se alejó. Pensé que solo estaba enojada conmigo por mi rebaja de puesto. Traté de resolver la situación ofreciéndole flores, invitándola al cine y al restaurante, pero ella rechazaba constantemente, diciendo que estaba cansada. Las cosas tampoco iban bien en el trabajo. Debido a los problemas en mi matrimonio, me concentré menos en mi trabajo y mis colegas comenzaron a burlarse más de mí después de mi rebaja de puesto. Me parecía que mi vida se hundía en un abismo. Después de otro ataque de mis colegas con burlas, salí de la oficina y me encerré en el baño. Permanecí sentado allí durante unos 20 minutos, esperando salir, cuando de repente 2 de mis colegas entraron en los baños. No quería enfrentarme a ellos, así que me quedé en el cubículo. Hablaron de tonterías, pero una pregunta de un colega atrajo mi interés. ¿Sabes que el señor Turner tiene una nueva mujer en su vida? No, ¿quién es? ¿Es hermosa? Parece que sí. Fui al cine con mi novia el otro día y vi al señor Turner con esa chica. No sé por qué, pero recordaba el olor del perfume de mi esposa en su ropa y me imaginaba a Angela yendo al cine con mi jefe. Intenté distraerme rápidamente de ese pensamiento y esperé el momento en que pudiera salir. Por la noche, regresé a casa y Angela estaba allí, absorta en su teléfono y ni siquiera me reconoció. Solo me dijo hola, sin preguntarme cómo había sido mi día, cómo estaba, y ni siquiera me había preparado la cena. Toda esta situación perturbó mi ritmo de vida habitual. Cuando Angela se quedó dormida, decidí revisar su teléfono, pero era una locura esperar algo, ya que estaba protegido. Me dormí con una confusión absoluta sobre qué hacer a continuación. Empecé a sentir que estaba perdiendo la cabeza. Por la mañana, Angela se fue a trabajar y yo me quedé en casa. Lo más frustrante era que no tenía a nadie a quien recurrir para pedir ayuda y estaba solo, dejado solo con mis pensamientos. Por la noche, Angela no regresó a la hora. Cuando la llamé, recibí una respuesta rápida: Russell, ¿cuál es el problema? Estoy trabajando. ¿Cuándo regresarás? Cuando termine de trabajar, no sé exactamente. Escuché coches pasar de fondo, así que me di cuenta de que claramente no estaba en la oficina. Perplejo, no dudaba de dónde podía encontrarla. Unos minutos más tarde, un pensamiento me golpeó. Recordé un detalle importante: Angela y yo compramos nuevos iPhones hace un año y tienen un localizador. Los conectamos entre sí para que en caso de necesidad, pudiéramos encontrarnos rápidamente. Sin embargo, para que la ubicación exacta se muestre, el teléfono debe estar conectado a Internet. Verifiqué el localizador y encontré la ubicación de Angela. Ella estaba en su oficina, pero los datos estaban inactivos desde hacía 2 horas.
Sin saber qué hacer, tomé una foto de mí y se la envié a Angela en un mensaje con la leyenda: vuelve pronto. Estoy esperando que enciendas el internet móvil y te conectes a la red. Russell, estoy apagando mi teléfono ahora, me estás molestando en el trabajo. Cariño, solo un segundo, por favor, revisa en el mensajero, ¿es algo urgente? Sí, muy. Unos minutos más tarde, vi a Angela conectarse y enviar un signo de interrogación sobre mi foto. Pero no me importaba, estaba contento de que mi cebo hubiera funcionado. Al abrir el localizador, descubrí la nueva ubicación de Angela, cerca de un parque de picnic. ¿Qué está haciendo allí?, me pregunté, y llamé a un taxi. Decidí llamarla de nuevo, pero su teléfono ya estaba apagado. Sentado en el taxi, contemplaba los eventos, pensando en lo que podría suceder en este pequeño bosque, mis rodillas temblando. Desafortunadamente, el conductor de taxi me llevó a mi destino muy rápidamente. Al salir del coche, tenía aproximadamente 10 minutos de caminata frente a mí. Aventurándome más profundo en el bosque, comencé a escuchar un sonido apagado. Incapaz de discernir lo que era, me dirigí hacia el ruido. Avisté un coche, un Mazda CX-5, el vehículo de mi jefe. El coche oscilaba de un lado a otro y todas las ventanas estaban empañadas. Observé desde lejos y decidí acercarme. Debido a las ventanas tintadas, no podía distinguir quién estaba dentro. Oía gemidos distintivos que se asemejaban a los de mi esposa. Recogiendo una piedra de tamaño mediano, me acerqué a la luneta trasera y golpeé sobre ella. Los gemidos cesaron de repente y cayó un silencio. ¿Quién está ahí? La voz del señor Turner resonó. Soy Russell, abre la puerta. Tras mis palabras, hubo un revuelo dentro del coche y Turner abrió la ventana. ¿Qué quieres, Xavi? Sal de aquí. Sus pupilas estaban increíblemente dilatadas, pareciendo las de un depredador. Intenté distinguir a la chica, pero estaba escondida bajo una manta. ¿Es mi esposa? ¿Eres ciego? ¿Dónde has visto a tu esposa aquí? Desaparece antes de que salga. Necesito saber si es mi esposa o no. No salgas de aquí o perderás tu empleo. Siguió una altercación verbal y decidí retroceder, haciendo como si me fuera. Volví después de unos minutos, acercándome de nuevo al coche ya que la ventana estaba ligeramente abierta. Oía voces y reconocí la de Angela. Ya estaba seguro de ello. Era ella. Me aparté y lancé una piedra contra la ventana trasera con todas mis fuerzas, haciéndola crujir. ¿Has perdido completamente la cabeza? Agarré otra piedra, más grande, y en mi segundo intento, rompí la ventana, viendo finalmente el rostro de mi esposa. En ese momento, Turner apareció en ropa interior, armado con un bate de béisbol, dirigiéndose en mi dirección. Tomé otra piedra y la lancé, pero él la desvió con el bate. Dándose cuenta de que era inútil comprometerse en una pelea, traté de escapar, pero Turner recogió una piedra y me golpeó directamente en las orejas, haciéndome caer al suelo. Mientras recobraba el sentido después del golpe, Turner se acercó a mí y balanceó el bate con toda su fuerza, diciendo que era demasiado cachorro. Comenzó a golpearme, primero en las piernas, luego pasó al cuerpo. Debido al dolor, perdí el conocimiento. Desperté al día siguiente en el hospital. El médico se acercó y me dijo que tenía una conmoción cerebral y una fractura en la pierna izquierda. Para mi gran decepción, nadie aparte del médico me estaba esperando y pasé todo el día acostado en una cama de hospital. Al día siguiente, 2 policías vinieron a mi habitación y me pidieron que contara lo que había pasado el día anterior y antes de eso. Aclararon el nombre de su esposa, Angela M. Russell. Confirmé y comencé a contarles lo que realmente había pasado. Conté cada detalle, incluyendo los daños que había causado al coche del señor Turner, ya que no tenía nada que ocultar. La policía escuchó mi versión y me aconsejó presentar una declaración contra el señor Turner por agredirme. Sin embargo, elegí no hacerlo. Es una pena que haya decidido no hacerlo, señor Russell, porque el señor Turner ha presentado una declaración en su contra, dijeron. Según él, yo era el agresor, había dañado su coche y lo había golpeado en varias ocasiones. El señor Turner alegó haberse defendido con un bate de béisbol, y mi esposa Angela había confirmado toda esa versión. Al escuchar todo eso, ni siquiera me sorprendí.
No me importaba en absoluto y hasta esperaba que esos dos conspiraran contra mí y le contaran todo a la policía. Después de todo, no necesitaba presentar una declaración en mi contra. ¿Por qué lo había hecho? La policía me agradeció por la información proporcionada y salí de su servicio, perdido en mis pensamientos. Comprendí que no sería encarcelado, pero solo debería pagar una compensación. Lo que más me molestaba era estar en el servicio médico y no el señor Turner. Sentía asco incluso al pensar en él y en mi esposa. Me di cuenta de que debía ser un poco más astuto para no cometer un error así de nuevo. Después de pasar 4 días más en el hospital, fui dado de alta. Mientras tanto, un abogado especializado en divorcios se acercó a pedirme que firmara los papeles del divorcio. Sin dudarlo, los firmé. Regresé a una casa completamente vacía. Tenía la impresión de que Angela ni siquiera había entrado. Esta casa ya no era lo que había sido y no quería quedarme allí. Intenté contactar a Angela, pero colgó y un minuto después, su abogado me llamó para preguntar qué quería. Colgué en silencio. No sabía a dónde ir ni qué hacer, así que decidí revisar mi cuenta de ahorros, no había nada. Aparentemente, Angela había decidido dejarme sin nada. Comprendí que muy probablemente ya me habían despedido, pero debía volver a la oficina para al menos recibir mi salario. Al llegar, estaba claro que no me eran bienvenido. Alguien más había ocupado mi lugar y mis colegas comenzaron a decirme que me fuera. Traté de explicar lo que había sucedido y que quería ver al señor Turner, pero todo lo que recibí a cambio fueron aún más burlas. Me expulsaron a la fuerza de la oficina. Nunca conocí al señor Turner. La situación era una catástrofe, no tenía dinero. Todos los ahorros acumulados a lo largo de los años habían desaparecido. Y era evidente que Angela los había tomado. Incluso si presentaba una denuncia contra ella, la probabilidad de obtener ayuda era nula. Necesitaba dinero para los próximos meses, así que decidí pedir prestado a mis padres. Solo quedaba esperar el procedimiento judicial. La primera audiencia tuvo lugar después de 1 mes y medio, donde el señor Turner me acusó de agresión. Pero gané el juicio porque tenía lesiones graves. Mi abogado me aconsejó presentar una demanda reconvencional, así que solo tuve que cubrir los gastos de reparación del coche y el señor Turner tuvo que indemnizarme completamente. El próximo tribunal fue con Angela. No la había visto en 2 meses. Ella seguía siendo hermosa, pero no sentía nada por esa mujer, no me importaba. Nos divorciamos y dividimos todos los bienes por igual, pero, lamentablemente, no pude obtener parte de los fondos que habíamos ahorrado juntos. Sin embargo, no contaba con ellos. Una vez que todo se resolvió, nada me mantenía en la ciudad y había planeado irme para olvidar todo lo que había vivido aquí. Todavía quería cerrar un asunto pendiente. Mi jefe y Angela ya no se escondían y mostraban abiertamente que estaban juntos. Antes de irme, decidí dejarle una pequeña sorpresa a mi jefe. Habiendo demandado a mi jefe, sabía dónde vivía. La noche antes de irme, decidí visitarlo. Era la medianoche, su Mazda estaba aparcado cerca de la casa. Tomé 3 cubos de pintura y los vertí sobre el coche, luego lancé 5 ladrillos dentro de su coche y una piedra a la ventana, antes de desaparecer rápidamente. No me quedé para ver qué iba a pasar. Simplemente abandoné tranquilamente la escena del crimen. Después de mudarme a otro estado, comencé una nueva vida. Encontré un trabajo en una empresa mucho mejor que la anterior. Una de las cosas más agradables era el equipo amigable y unido. Viviendo solo, no tenía que trabajar todos los días. Durante mi tiempo libre, comencé a ir al gimnasio y a la piscina. Cambié radicalmente mi estilo de vida y ahora, 3 años después, mi cuerpo está en muy buena forma. He ganado y ahorrado suficiente dinero y no busco nuevas relaciones. Tengo algunos amigos, pero trato de no dejar que se acerquen demasiado. Muchas cosas han cambiado en 3 años. He seguido activamente lo que sucedía en mi antigua ciudad a través de las redes sociales y mis conocidos. Lo más importante es que mi exesposa se casó con el señor Turner, quien la engañó después de 1 año. Finalmente, Angela intentó reconciliarse conmigo. Me enviaba mensajes todos los días, suplicándome que la encontrara, omitiendo fácilmente que estaba divorciada por 2ª vez. No podía recuperar nada del señor Turner, ya que resultó ser mucho más inteligente.
Angela intentó reiniciar una relación conmigo. Una vez, vino a mi ciudad y tuvimos relaciones en un hotel. A la mañana siguiente, me fui mientras ella aún dormía, y después de eso, no volví a contactarla. La única razón por la que me comuniqué con ella fue con la esperanza de encontrar una respuesta a por qué había decidido engañarme. Mi opinión ahora es que dejó de ver potencial en mí y decidió elegir a un hombre más rico. Pero no importa cuánta riqueza tenga un hombre, el karma tiene sus consecuencias. Cuando me uní a su empresa, todo estaba al borde del abismo, era un caos en la oficina. Creo sinceramente que la empresa sobrevivió algunos años más gracias a mí. Todos esos colegas que se burlaban de mí ahora están escribiendo comentarios enojados en mis redes sociales, porque están desempleados y ven que mi vida ha mejorado. Esta situación me divierte, porque pasé mucho tiempo tratando de entender por qué soporté esas humillaciones en la escuela, luego en la universidad, en el trabajo, y finalmente en la vida familiar. Ahora entiendo que si hubiera elegido una estrategia de comportamiento diferente, estaría en la cima ahora. Mientras poco a poco vuelvo a la cima, nunca creí que podría perder peso. Pero ahora es una realidad para mí, y entiendo que con suficiente determinación, se puede lograr todo. Aunque he sido humillado y arrastrado por el barro, todos mis verdugos han recibido lo que merecían. No me importa. Ahora estoy completamente concentrado en mi vida y quiero mejorar cada día. Vivo en el momento presente, con una determinación renovada, listo para enfrentar lo que la vida me depara.